Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Las crisis no son nuevas, pero muchas veces no estamos preparados para la crisis. Ninguno de nosotros nos imaginamos que cuando el virus atacó allá a Wuhan, China, que nos iba a tocar a nuestra puerta. Y aquí está. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender del COVID-19 y especialmente prepararnos para la próxima crisis, ahora sabiendo de que esto no es anormal? O sea, es normal, solo que no estábamos desprevenidos. Hoy el tema 7 lecciones que aprendemos del coronavirus. He invitado a Daniel López, profesor de Biblia en el Colegio de Estudios Bíblicos. Profesor López, bienvenido aquí. Muchas gracias, Dolly. Estamos demasiado cerca, tú y yo. Ay, ¿no? sí, Pero la verdad, no son 6 pies, pero bueno, nos lavamos la mano y desinfectamos el cuarto. Así es, amén. Daniel, aquí hay 7 cosas que nos has escrito que creo son muy, muy buenos para nosotros reflexionar en cuanto al COVID-19. Muy bien, muy bien. Hoy de mañana me fijé en el website, en varios que hay, ¿verdad? Que están haciendo la cuenta de todos los casos. Pasamos hoy, esta mañana, los 800.000 personas que han sido diagnosticadas con el coronavirus. 40.000 muertos en todo el mundo, los datos públicos. Andás a saber qué tan cierto sea o no, probablemente es mucho más que eso, pero bueno. En Estados Unidos estamos ya en los 165.000 casos declarados y tenemos 3.000 muertos que han sido verificados como muertos por causa del virus. Ahora, estos 800.000 personas en el mundo, Dolly, que han sido diagnosticados con el coronavirus, que probablemente vamos a pasar el 1.000.000 de gente al fin de esta semana, porque sigue creciendo exponencialmente. Pero esas son gente que se ha testeado, esas son gente que ha ido al doctor, ha tenido síntomas y le han dicho que sí. ¿Cuántos habrá todavía que están teniendo el virus, están caminando por las calles y haciendo sus cosas y todavía no saben que tienen el virus? Esa es la gran pregunta de cuánta gente realmente hoy que es martes 31 de marzo, en todo el mundo tiene el bichito ese, perdón que diga eso, el microorganismo ese. Sí, es un virus. Y no sabemos que estamos mal, ¿no? Entonces es un poquito, cuando uno empieza a darse cuenta de cómo los números pueden escalar fácilmente, uno empieza a tomar más conciencia de eso, ¿verdad? No, y hasta cierto punto nos ayuda a tener ese miedo para no estar exponiéndonos, y desearíamos que los jóvenes tuvieran un poquito más de miedo, porque ellos y yo cuando era joven, todos éramos jóvenes, claro. Pensamos que somos invencibles y claro, qué sé yo, claro, pero jóvenes han muerto y hay que tomar claro, muy en serio las recomendaciones. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando pasa algo así a nivel mundial, y noten que esto es distinto que lo que ocurrió, por ejemplo, hace un par de años con Harvey. Eso fue localizado en Houston. Esto es distinto que a la depresión del 2008, que eso fue, aunque tuvo repercusiones mundiales, sin embargo, el epicentro de todo eso fue local en Estados Unidos, cuando, ¿verdad?, la depresión de Estados Unidos hizo una ola en otros países. Pero esto es distinto. Muy distinto. Esto es algo que fue importado a Estados Unidos por gente que ni siquiera sabía que lo tenía. Y se ha propagado súper rápidamente, ¿no? Y eso también nos muestra, una persona puede afectar toda una nación sin querer, en este caso con el coronavirus. Y el primer caso fue en enero, creo que 21, algo así, aquí en Estados Unidos. Y de ahí salieron todos. Entonces, sí, no subestimemos nuestro poder, en este caso el poder del Gemer, pero la palabra de Dios
nos dice que nosotros tenemos un poder que nosotros no entendemos, Así en es. manos de Dios especialmente. Así es, así es. Ok. Amén. Entonces, las lecciones que podemos aprender. Muy bien. Primera gran lección que aprendemos, o que no que aprendemos, capaz que estamos repasando Sí. lecciones que quizás sabíamos, pero que nos hemos olvidado, ¿no? Ujú. Primera lección tiene que ver con Dios. Aprendemos algo acerca de Dios, porque mucha gente ahora está más consciente de Dios que antes. Diosito, yo nunca, ¿verdad? Nunca me Ujú. acordaba, pero ahora Diosito parece que... Y Dios, entonces, es aquí cuando otra vez entendemos que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios soberano, Ujú. y debemos ir a la definición bíblica de Dios. Dios no es un Santa Claus Ujú. en los cielos, Ujú. Dios es amor, Dios es todo lo demás, pero es un Dios eminentemente soberano. Entonces, he aquí cuando empezamos a cuestionarnos quizás, porque estamos sufriendo, el sentido de justicia, de por qué Dios entonces permite ese tipo de cosas, Ujú. ¿verdad? Y empezamos a impugnar un poco la justicia o el amor o la bondad de Dios. Entonces es aquí cuando esto puede volcarse y tornarse como una crisis espiritual también, Oh, sí, absolutamente. ¿verdad? Muchos pastores están infectados, congregaciones en varios, aquí en Estados Unidos, no sé de otros países, pero han sido accidentalmente infectados. Correcto. Entonces, especialmente cuando somos cristianos, de, ay, pues no es que Dios me ama, ¿por qué me permite esto? Pero nosotros no somos inmunes a los virus, a las enfermedades y a la muerte. Dios, exactamente. Dios, en el pasado, cuando vemos la historia bíblica, Dios, por ejemplo, le dice a la nación de Israel en Deuteronomio 28, Dolly, muy interesante, y hay una cierta analogía con lo que está pasando ahora. Dios le dice a la nación de Israel, mira, te voy a presentar tu futuro. Tú tienes dos caminos, ¿verdad? Que Ujú. hay dos caminos para ti nada más. Están a la puerta de la tierra prometida, ya con Moisés, ¿verdad? Y aunque Moisés no iba a entrar, y le dice, mira, si tú me desobedeces, puerta número 1 termina en un montón de juicios, Ujú. ¿verdad? Eso está en Deuteronomio 28. Y uno de los juicios que voy a mandar sobre ti, que voy a permitir sobre tu nación, tiene que ver con las plagas, las pestes y las mortandades. Son tres palabras del Antiguo Testamento que básicamente quieren decir lo mismo. Plagas tipo Egipto, Ujú. o mortandades o pestes de microorganismos, como lo ha tenido la humanidad a través de todos los milenios. Ujú. ¿Cuántos millones de personas murieron, por ejemplo, de la plaga en la Edad Media? Ujú. Muchos, De millones. la polio, de lo que hoy llamaríamos un pequeño hasta sarampión, Ujú. varicela, cositas que ahora son solamente enfermedades que tomamos una vacuna. Antes morían millones y millones de personas a la vez, la peste bubónica, Ujú. que fue transmitida por ratas, etcétera, etcétera. Ha habido plagas a través de la historia. Bueno, una de las formas como Dios mostró a Israel su juicio, su enojo, tiene que ver con el tema de las plagas. Yeah. ¿Okay? Pero había un segundo camino para Israel, y era: si tú me obedecieres, si tú andaras en mi camino, si no adorares otros dioses, entonces yo sacaré las plagas de ti y se las daré a tus enemigos. Es muy interesante cómo Dios Yeah. pone eso. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios directamente ha mandado esto como un acto de juicio sobre la humanidad. Pero por algo Dios, así que yo no estoy diciendo eso, ¿estamos? Pero lo que estoy diciendo, sí, es que Dios permite ciertas cosas que ocurren y que son eminentemente injustas según nuestro punto de vista, porque, como decía Habacuc en el Antiguo Testamento, ¿por qué sufre el justo con el injusto? Ujú. Ujú. Y esa es la parte que nos cuesta mucho de Dios. Exactamente. Pero la parte de cuando Dios diría así, pero entonces voy a hacer salir mi sol solo sobre justos, y yo también hago salir mi sol sobre injustos. Yeah. La parte buena de Dios, pública, que Dios da a todos sin todos. problema, esa parte
no la pensamos mucho, pero cuando vienen las cosas malas empezamos a decir, ¿y yo Dios? ¿Verdad? Es difícil aceptar cuando Dios permite algo así. No nos cuesta recibir lo bueno de Dios, pero nos cuesta recibir, aunque otra vez estoy de acuerdo, no necesariamente Dios mandó el COVID-19, pero Dios lo permitió. Dios lo permitió. Eso sí, Okay. todas las cosas ayudan a bien. No son todas las cosas buenas, pero Dios puede usar todas las cosas para nuestro bien. Pero hay un principio muy interesante aquí. Cuando Dios enviaba una peste o un enemigo a la nación de Israel por su desobediencia nacional, que pasó varias veces, terremotos, pestes, langostas, los asirios, los babilonios, los moabitas, los filisteos, una y otra vez el pueblo de Dios. Es interesante que dentro de esa plaga nacional, Dios siempre toma un remanente de los justos. Y Dios, en el medio de la prueba general, hay un principio acá para nosotros. Dios protege a los justos. Y de ahí viene el famoso pasaje de Habacuc 2:14, donde cuando Habacuc le dice, ¿por qué estamos nosotros, los justos, los que te amamos, siendo enjuiciados? Porque has mandado a los babilonios, asirios, a los asirios, ¿verdad? A destruir a tu pueblo elegido, ya que ellos son peores que nosotros. Mucho peores, Y la respuesta de Dios a Habacuc es, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo me voy a encargar después de los asirios. ¿Correcto? En realidad eran los caldeos que estaba hablando Habacuc. Creo que está hablando de los babilonios. Okay. Sí. Pero después entonces Dios le dice aquí, mas el justo por su fe vivirá. Que es un versículo que después nosotros lo traemos al Nuevo Testamento y le damos un sentido espiritual. Sí. Pero en el contexto de Habacuc, que está hablando de vida física. Vida, muerte. Vida y muerte por los caldeos, más el justo, en su fe o en su fidelidad, en el hebreo, se puede traducir de un par de maneras ahí. Pero el principio es este. Yo voy a traer juicio sobre la nación de Israel, pero dentro de eso yo me encargo de cuidar a los que me siguen. Ahora, eso no quiere decir que los que no se enferman o los que se enferman son... O sea, no podemos llevarlo a ese porque yo sé muchas personas muy buenas que han muerto incluso. Es cierto. O sea, no. Es un principio general. General, exacto. Pero aunque tengas el coronavirus, aunque estés en el hospital, yo te quiero decir, todavía no se ha escrito el capítulo final. Sigue confiando en Dios. Amén. Y Dios te va a sacar de eso si tú le amas. Dios tiene eso, no es inmediato, pero vamos a pasar por eso y vamos a salir. Y otra vez, como he dicho desde el principio, lo peor no es la muerte física. Claro. La muerte física no es nada comparado con la muerte espiritual en el infierno, en el lago de fuego. Amén. Entonces, especialmente nosotros que somos cristianos, no tenemos que temerlo tanto como los inconversos, porque sí vamos a morir un día. No nos gusta hablar de eso, pero un día vamos todos a morir. Y tenemos que darnos cuenta que eso no es el fin. Exacto. Es el principio. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta eso, no? Muy bien, la segunda lección, Dolly, tiene que ver con la primera. Así que la primera lección que vemos tiene que ver con Dios. Capturemos la imagen correcta bíblica de un Dios que puede permitir estas cosas. Y tenemos que darle permiso a Dios de que permita estas cosas. Ese es Dios, el del Dios de la Biblia, está por todos lados en la Biblia. Exacto. Pero aún dentro de esa prueba, Dios está allí. Hay tantos ejemplos bíblicos. Dios estaba con José en el medio de la cárcel. Dios estaba con los 3 hombres en el medio del horno de fuego. Dios estaba con Pablo y Silas en el medio de la cárcel. Hay tantos ejemplos que son así. Dios estaba con Jeremías en ese pozo que lo pusieron mientras los babilonios estaban ahí a las puertas. Y cuando Nabucodonosor finalmente entra por la ciudad, año 586, lo primero que pregunta es, ¿dónde está Jeremías? Porque le voy a preservar la vida. Y le preservó la vida a Jeremías. Sí. Increíble. Increíble. Así que Dios está allí en el pozo. Quiero que entiendas. Amén. Y vamos a ver las otras lecciones aprendidas del coronavirus con profesor Daniel López del Colegio de Estudios Bíblicos. Él está hablándonos, ya vimos la primera, la lección acerca de la soberanía de Dios.
Vamos a continuar con las otras. Si tiene preguntas o comentarios, si está en Facebook, escríbenos su pregunta o comentario. Si está escuchando en radio, llámenos. Su llamada es privada, no ponemos su llamada al aire y Miguel Ángel Jacinto está al mando de los teléfonos para tomar su pregunta. 713-520-7900. 713-520-7900. Hoy mirando 7 lecciones aprendidas de COVID-19. Tenemos que ir más rápido, me parece. Sí, la verdad que sí. Dios quiso que estuviéramos unidos, pero no uniformados. Hola, soy Carlos Azazueta. Dios nos ha dotado espiritualmente para que seamos únicos, pero diversos. Nos ha colocado en su iglesia y nos ha dado una mezcla específica que nos hace a todos originales. Esa mezcla le agrada a Él y no la repite en nadie más. Cuando operamos en nuestro ámbito de capacidades, la iglesia se beneficia, pero al compararnos con las capacidades de otros, la envidia es inevitable. Acepte la forma en que Dios le ha diseñado a usted. Desarrolle sus capacidades y deje de compararse con los demás. Disfrute ser único. Celebre la diversidad en medio de la unidad. Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en Temas Vitales con profesor Daniel López del Colegio de Estudios Bíblicos hablando de las lecciones aprendidas del COVID-19. 7, ya hemos visto número 1, vamos a ir más rápido con tal vez 2, 3 y 4 y algunas de estas son muy, el número 5 creo que vamos a parquearnos ahí un ratito, pero vamos al número 2. El punto número 2, debemos otra vez recordar esta lección, no acerca de Dios, que fue la número 1, sino acerca de la naturaleza y la transitoriedad de este mundo físico creado, del universo. Y ahí es donde tenemos que ir a pasajes como Romanos, por ejemplo, Romanos 8, que este mundo está sufriendo dolores de parto, ¿ok? Y tenemos que ir al pecado, tenemos que ir a cómo empezó todo esto. El mundo de hoy, lo que estamos experimentando con el virus tiene que ver con lo que ocurrió en Génesis 3. Tenemos que ir a Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan y se rebelan contra Dios y Dios cambia el orden de la naturaleza y la naturaleza en vez de estar con el hombre, bajo el hombre, ahora resulta que la naturaleza, el mundo se quiere poner arriba del hombre y muchas veces la naturaleza, el mundo de hoy está dominando al hombre y el coronavirus es una forma que el dominio del mundo físico, vieron que ya no podemos controlar muchas cosas cada tanto. Hemos hecho grandes cosas como seres humanos, controlamos la naturaleza, pero de vez en cuando la naturaleza nos pega. Pero, gracias a Dios en nuevo cielo y nueva tierra y todo va a estar de vuelta como era en el jardín del Edén, pero eso es el próximo. Así que no, por favor, no pregunte la pregunta, ¿por qué Dios permite esto? No es una buena pregunta teológicamente hablando. Dios, el punto es, estamos en un mundo eminentemente que está yendo para abajo por causa del pecado. El ser humano le cedió a Satanás el dominio de este mundo y Pablo habla de los dolores de parto de este mundo. Toda la creación gime a una diciendo, por favor Dios, redímeme a mí, vuélveme a la situación original. Así que esa es la forma bíblica, no nos gusta porque queremos echarle la culpa a Dios de todo. No. Dios permite estas cosas, pero también tiene que ver con lo que nuestro propio pecado. No el mío individual, sí, en este caso el pecado como el pecado original, el pecado que se trasladó de paso como un virus, esa es la palabra imputación, se trasladó a todos los hombres, porque el pecado entró por un hombre y se trasladó a todos los hombres. Está interesante. It went viral, correctamente. Esa es la imagen que Pablo quiere dar. El pecado se trasladó como un virus a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nadie se salvó. Que no es justo. No es justo. Por el pecado de un hombre yo fui declarado pecador. O fuiste contagiado, digamos. Fui contagiado. Es una especie de contagio, correcto. Ya.
Ok, segunda lección. Este Es mundo acerca de este mundo. está en dolores de parto, ¿ok? Otra, a nivel ya más práctico, otra de las lecciones de este virus es cómo este mundo, ya hablando de la parte económica, social, política, de todo tipo, está eminentemente interconectado. Ujú. Todas las naciones. Cuando un país deja de funcionar y deja de producir, va a afectar a otras naciones porque hay cadenas de productos que van de un lugar a otro. Y cuando una economía se para, resulta que hay otra economía que sufre eso Ujú. porque está produciendo esos productos que no se consumen en otro país. Yeah. Entonces, este es un mundo eminentemente interconectado. Yeah. Cuando uno no paga su renta a su... Cuando uno no paga su renta, entonces él no puede pagar sus taxes y el gobierno, es todo... correctamente. Vamos a hablar más de eso Al- adelante. Estamos conectados como Correctamente. países y como individuos. Como países y como individuos, exactamente. Pero a nivel de país, a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que las fronteras físicas de un país nos mantienen un poquito aislados de otros países. No. Y esto cada vez más, vemos que no es así. ¿Cómo puede ser que pocos días después de que China por fin le pone el nombre a esta enfermedad y dice, hello, va a haber un problema acá, resulta que Irán, por ejemplo, uno dice... declara también que tiene más de 1000 casos, algo así, no me acuerdo, pero no fue algo progresivo, es de un día para el otro. ¡Pum! Parece que, ¿por qué? Explotó. Porque esas personas, porque tiene que ver con el comercio internacional. Ujú. Los aviones fueron los centros de incubación del Ujú. virus sin haberlo sabido por quizás varias semanas. Yeah. La gente que iba de negocios de un país a otro, o Mm. los turistas que iban de un país a otro, los cruceros. Ay, qué horror. Y sin saber estás cocinando ese virus y cuando sales de vuelta a puerto, noten, todo tiene que ver con que hay tantos vuelos y tanta gente que visita otros países, a veces por un día, por negocio, después vuelve, y eso hace que ese virus se trasladó increíblemente. Así que es una realidad que tenemos que entender. Ya no hay islas en el mundo. Y eso nos va preparando para el anticristo. Porque ya no va a haber fronteras. Estamos viendo el principio de lo que va a ser en el final, en el último reinado, digamos. Pero bueno, ok, entonces, número 3, estamos interconectados. Tecnología, físicamente, financieramente. Las grandes cadenas de productos, de suplidores y de oferta y demanda de un país. Imagínense los restaurantes cerrados por el distanciamiento social. Noten las consecuencias que tiene cuando un mesero de un restaurante ya no tiene trabajo y depende de las propinas. Uh-huh. Ese mesero va a su apartamento y resulta que ya no puede pagar la renta. Uh-huh. Al no pagar él la renta, resulta que la casa donde vive, el dueño del apartamento, tampoco puede pagar su hipoteca del préstamo de su complejo de apartamentos. Exacto. Y es una cadena que la hemos visto obviamente varias veces en el pasado, pero que en este momento parece que tiene repercusiones mundiales. Mundial. Sí. Así que tenemos que estar orando. Y por eso pienso yo que Dios va a usar esto para humillarnos a todos y volver a Él, porque estamos en una situación bastante grave. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero Dios quiere que estemos en una situación donde realmente estamos al final de nuestras propias posibilidades, ¿no? Yo estaba hablando con mi familia en mi país, ¿no? Uruguay, y también preguntándoles cómo está la vida allá, y me dice, igual que allá, sí, me dice. Argentina y le digo, también. ¿pero ustedes cuántos casos tienen? Y creo que me dijo en ese momento 200 casos. Oh, wow. ¿Y cuántos han muerto? En ese momento creo que no había muerto nadie. Y sin embargo, todo el país estaba paralizado completamente. ¿Por qué? Porque oye las noticias de este país y de otros y tienden a hacer lo mismo, en las mismas medidas. Aunque tú dirías, pero yo no veo que hay problema en tu país si hay solamente 200 casos. Yeah. Pero noten que potencialmente está bien, es sabio
es sabio Sí, en ese sentido. porque entienden la posible ramificación. Sí, porque en enero aquí, en este país, Correcto. habían 2 o 3 casos, no sé. Correcto. Eso fue hace 2 y ¡pum! Correctamente. Ahora, O sea, si hubiera pasado esto hace 50 años, Oh, a ya. eso es donde voy. Vamos a decir que esto hubiera pasado 50 años. Yo no estoy seguro que todos los países hubieran adoptado lo mismo No. en el curso de pocos días. No. Porque estaban mucho más aislados Ya. y parecía que eran todos más independientes. Ya. Las economías eran más independientes y todo eso. No. No. Hoy en día parece, ¿no? Pero Y va a seguir así, así va a que seguir. esto no va para atrás, vamos Correcto. para Ah, adelante. obvio. Así que la próxima, esperamos que no sea por varios años, crisis tal vez va a ser peor. No, viene otra, obviamente. Y eso, obviamente. Y esa es otra de las lecciones otras que tengo acá. vamos a mirar Pero eso. la lección que va con esta que acabamos de hablar, Dolly, la Ujú. lección número 4, vamos a llamarle, tiene otra vez que ver con la forma como hemos sido creados. ¿Ok? Así que lección número 1 acerca de Dios, lección número 2 acerca de la naturaleza del mundo en su estado de pecaminoso, Ya, ¿verdad? caído. Caído. Tercera lección tiene que ver con el mundo en cuanto a lo interconectado que están todos los sistemas financieros, políticos, sociales, incluso religiosos, etcétera, etcétera. Cuarta lección tiene que ver con nosotros mismos, a nivel de individual. Ujú. ¿Cómo somos seres que nos cuesta tanto Aislarnos. porque fuimos creados por Dios, eminentemente seres sociales? Ujú. ¿Verdad? Yo ahora tengo que mirar el sermón de mi iglesia y tengo que mirar al pastor dando un sermón y no es lo mismo. No. Bueno, no es lo es mismo. mejor Tengo que nada. Es mejor que nada, claro. Pero me falta abrazar a la gente, me falta Ujú. verla, y resulta que ahora esa necesidad básica de nosotros de experimentar el amor así físico, ¿verdad? Ujú. Ese intercambio resulta que ahora se nos está negando, y muchos de ustedes que me están escuchando están sufriendo en este momento y no se dan cuenta por qué, están inquietos, ¿verdad? Estamos en casa mirando las paredes y no está siendo productivo porque ¿sabes lo que está pasando? Está siendo paralizado. Yeah. Paralizado especialmente por esta necesidad que tú tienes de ir y tocar a alguien, de hablarle a alguien cara a cara, de abrazar a alguien, y resulta que no puedes. Yeah. Y esto es algo nuevo. Ya. Pero lo bueno de esto, Ujú. o sea, siempre hay una cara, dos lados de la moneda. Así es. Lo bueno es que nos está obligando a pasar más tiempo en familia. ¿Ya? Y eso es lo que siempre hay fricción en toda familia, y en vez de tratarlo, vamos y buscamos nuestros amigos, las mujeres con sus amigas, los hombres con sus amigos, y no trabajamos la relación entre esposos, entre hijos, padres con hijos, hijos que no respetan mucho a sus papás. O sea, ahora Dios nos ha puesto en una situación muy especial. Estaba hablando con un hermano en Cristo hace poco, que yo sé que han tenido problemas en su matrimonio, ¿no? No es un caso único, pero hablando con él ahora me dice, hermano, gracias a Dios por esto, porque las cosas están mejor ahora. ¡Oh, wow! Y ¡Qué le digo, ¿qué pasó? Y sí, la verdad que ahora como que al no poder salir, primero que no podemos gastar, Oh. segundo que ahora tengo que hablarle, Ay, y ella me tiene que hablar a mí. No, de veras te digo. ¡Qué Y bueno! resulta que ahora tenemos que estar ahí y tenemos que empezar a conocernos el uno con los otros. Hermano, me parece que veo progreso en nuestro matrimonio, me Qué dice. fabuloso. Me dice este hermano, ¿no? Porque, ¿verdad que es interesante? Ahora, hemos descubierto, no sé si ustedes se acuerdan, pero juegos de mesa. ¡Ay, sí! Años y años y años. Pictionary. Ajá, sí. Monopoly. 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 Ajá, Y todos. ponerse alrededor de una mesa y jugar por horas. Armar Rompecabezas. Estamos armando un rompecabezas en casa, creo Yeah. que son 2000 piezas. Oh, wow. Y mis hijos todos los días, Ahí se pone. con mi esposa, quizás media hora por día, trabajan un poco en el rompecabezas. ¿Sabe que Eileen estaba aquí? Y yo quiero hacer hincapié en esto. El rompecabezas es un ejemplo de una actividad que desarrolla el cerebro, y necesitamos esas actividades. Y Dios nos ha puesto en una situación donde algo tenemos que hacer en casa, y juegos, y
Qué lindo. Así que el nombre está mal, no es un rompecabezas porque no te rompe la cabeza, al contrario, te arma la cabeza. Eso. Pero eso es otra cosa. Qué Muy bueno. bien. Bueno, vamos a estamos a mitad del programa, Daniel, y tenemos al menos un comentario. Vamos a mirar los comentarios, las preguntas, las llamadas. Si usted no ha llamado y tiene alguna pregunta o comentario acerca de lo que Daniel está compartiendo, 7 lecciones aprendidas del COVID. La siguiente va a tener que ver con las finanzas. Uy, Así que no se vaya, quédese con nosotros y estamos aquí en el número 713-520-7900 o si está en Facebook, háganos sus preguntas. 713-520-7900. Solo un minuto. Buscar la verdad de Dios es como cavar en busca de oro. Si encontramos una partícula de este, seguimos hasta encontrar otra. Cada nueva pepita de la experiencia de Dios es tan emocionante que no podemos dejar de excavar en busca de más. Piensa en las ventajas de esta búsqueda. En primer lugar, buscar la verdad sobre el Señor resulta por naturaleza en una relación más íntima con Él. Y alinear nuestra vida con estos descubrimientos nos da la seguridad de que Él siempre nos guía y protege. Además, tiene un beneficio adicional, la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Tener este tipo de discernimiento nos equipa para servir mejor al reino de Dios, en especial con respecto al discipulado de otros. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín junto con Daniel López. De paso, si usted quiere hablar con Daniel López fuera del aire, puede llamarlo al 281-744-0644. Pero ahorita está en vivo para los que están escuchando de 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Los que están a 10 de la noche, el programa es repetido. Así que no llámenos si está escuchando 10:30 de la noche o el fin de semana también. No es en vivo el día sábado y domingo, lo repetimos. Así que si está en martes, llámenos 713-520-7900. Daniel, 2 preguntas de esta amiga que está en Facebook. Dice, cuando el gobierno manda la ayuda financiera, ¿a qué dirección? Dice, será la dirección que pusimos en los taxes del 2018 porque ya nos cambiamos. Pregunta número 1. sí, la única forma que el gobierno tiene de enviarte un cheque es a la dirección que tú pusiste en el último retorno de impuestos que hiciste. Si fue el último, el 2018, esa va a ser la dirección. Si ya has hecho tus taxes para el 2019, entonces esa va a ser la dirección. Ahora, no es tanto problema ese cheque, si no tienes un forwarding address, si no has hecho, estoy seguro que puedes llamar y te pueden enviar. Hay una forma en el website o algo de cambiar la dirección. No creo que sea un gran problema, ¿no? Ya, entonces, o vaya a la oficina de correo y llene ese formulario que le manden, le hagan seguir a usted su nueva dirección, o mejor, ir al sitio del IRS. Sí, si hace un año que te mudaste, ya probablemente no te den el servicio del forwarding, porque sí. No creo que más de 2 o 3 meses no te lo hacen. No, el post office, pero si te has mudado relativamente recientemente, quizás sí. Okay. Pero aparte de eso, creo que vas a poder encontrar en el website de información. del IRS. La segunda parte de su pregunta dice, pregunta acerca de las personas que no tienen seguro social. Ella dice que su esposo sí tiene y aparentemente ella no tiene. ¿Les va a llegar o no les va a llegar? Solo a las personas que tienen un número de seguridad social les va a llegar, y a las personas que tienen ITIN lamentablemente no les va a llegar, ¿verdad? Pero al esposo no le va a afectar que esté casado con alguien que no tiene seguro social. A él sí le va a llegar. Ok, muy bien, gracias por esas preguntas. Nos puede llamar al 713-520-7900. Más acerca de finanzas, lecciones aprendidas del COVID-19. ¿Qué lecciones financieras? La lección más difícil para muchos de nosotros que estamos pasando por esto tiene que ver con la plata, ¿no?
vamos a ser claros y al grano acá. Tiene que ver, donde tú lo sientes realmente es en tu bolsillo, ¿no? La parte financiera es donde realmente ocurre todo ese impacto emocional que nos puede afectar mucho. Entonces, la gran lección del coronavirus, a mi juicio, a nivel financiero, tiene que ver con lo que hemos hablado acá en la radio por varios años, y Carlos Granda ha hablado, otros consejeros Daniel han Domínguez. hablado, que tiene que ver con algo que no nos gusta oír, pero que lo van a tener que oír otra vez más. Tiene que ver con la importancia de tener un colchón de cash, de efectivo, ahorrado en algún lugar donde no lo toques, justamente hasta que haya una emergencia. Para este tipo de casos que sale de cualquier ángulo, que tú no puedes controlar, y son justamente las personas que tienen algo ahorrado en efectivo. Y ni siquiera estoy hablando de inversiones acá. No, porque estamos hablando de dinero. Cold, hard cash. Dinero frío. O sea, ya sea en el banco. Correcto, en el banco o incluso abajo del colchón. Donde sea. Donde sea, pero que sea efectivo. En otras palabras, que sea un bien líquido que se puede usar. Este es el momento donde ese tipo de cosas, de prácticas, luce, completamente luce. Así que gente como David Ramsey, por ejemplo, ahora mismo muchos están diciendo, wow, si yo hubiera hecho lo que David Ramsey me dijo hace 2, 3, 5 años, si hubiera ahorrado un poquitito más por mes, hoy estaría mucho mejor, porque este es el momento que el cash se necesita. Entonces, obviamente, si usted está en una situación ahora que no hizo eso, obviamente no puede cambiarlo ahora, pero el sol va a salir y vamos a salir todos de esto, y ahí es donde uno tiene que no olvidar, va a venir otra crisis. Necesito prepararme para la siguiente crisis. Y aunque sean 5 años, pero ya mejor que pasen 5 años o 10 años o lo que sea, pero ya tiene usted tiempo para ir y no encontrarse en esta situación. Y los jóvenes, papás, mamás, enseñar a los jóvenes, oye, usted necesita siempre tener ese dinerito. Y los que tienen dinero ahora pueden aprovechar y hacer inversiones, ¿no es cierto? Ok, podemos hablar de eso también, pero quiero a nivel bien elemental de esto. Por ejemplo, remontándonos a la crisis del 2008, que a muchos nos tocó, algunos perdimos las casas, etcétera, etcétera. Justamente ahí hay gente que estaba preparado con cash, que en realidad esa crisis le ayudó. Sí, les ayudó, les hizo ir para arriba, porque todo el mundo fue para abajo y ellos se quedaron, no mejoraron, pero relativamente al resto de la población que perdieron sus casas, que no pudieron pagar. La persona que tiene cash en ese momento, relativamente hablando al total, no es tocado, incluso va para arriba. Porque, por ejemplo, cuando vino la crisis del 2008, las casas bajaron de valor. ¿Bajaron de valor por qué? Porque todo el mundo empezó a perder las casas en foreclosure. Al perder las casas en foreclosures, el valor de mercado de las casas fue para abajo. Aquellos que perdieron su trabajo tuvieron que vender sus casas a los niveles bien bajos de casa. Aquellos que podían seguir pagando su casa porque tenían ese colchón, pasaron esa crisis y 2, 3 años después la casa de ellos valía quizás 50% más, porque el mercado se corrigió con el tiempo. Lo mismo va a pasar ahora. Y además, a quienes vendieron, los que perdieron sus casas, ¿a quienes las vendieron? A las personas que tenían cash y pudieron comprarlas a un precio más bajo y después revenderla a un precio más alto. Escúchela, es la sabiduría personificada. Miren, las personas que tienen cash son las que las crisis, al contrario, son las que mejoran en las crisis, porque han tomado buenas decisiones en el pasado. Ahora,
yo no quiero traerle a usted que Yeah. tenga, ahora se sienta culpable y con no, cargo de no, 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 conciencia. Lo pasado, pisado, está bien. Ya, Pero vamos como para tú adelante. dices, Para la próxima. porque va a venir Va una a próxima. venir, va a venir. Y no va a ser un virus, va a ser otra cosa. ya. Capaz que viene un meteoro, un asteroide del espacio y nos golpea nunca sabemos de dónde va a venir. No. Pero las personas que han tenido ese colchón, lo que habla David Ramsey muchas veces. Ya. Entonces David Ramsey, por ejemplo, dice, y a mí no me gusta mucho escuchar lo que él dice, pero hay que reconocer que el hombre sabe. Tiene sabiduría. Él dice que él recomienda que la gente tenga 6 meses de reserva Ya. líquida para cualquier de este tipo de Sí, cosas. Carlos Granda dice lo mismo. Ok. 6 meses de dinero en el colchón o en el banco o en donde quiera usted ponerlo para... Mire, ¿en qué estamos ahora? Dos meses, va a ser 3 meses al mínimo, Mínimo. hasta que... Porque cuando todo se complica, escuche, todo se complica a la misma vez. Ya, Cuando el mercado baja, todo el mundo reacciona de la misma vez y lo hace peor. ya, Porque otra vez el mundo está tan interconectado ya. que cuando tú no pagas, cuando tú pierdes tu trabajo y no pagas tu renta, la otra persona también no puede pagar su hipoteca, pierde su casa, las casas bajan y es toda una maraña de ramificaciones. Que Dominó. uno dice, es un dominó. Ujú, ¿Estamos? perfecto. La persona que está preparada es aquel que dice, es hora de usar Mi lo que cash, tengo bajo ya. el colchón, ¿no? Ahora, yo sé por qué te cuesta esto, porque es la misma razón que a mí me cuesta. A todos. A mí me molesta ver ese cash que no está ganando ningún interés. Porque yo hasta, mi tentación sería, Dolly, y hemos tenido esta charla con mi esposa varias veces, ¿por qué no lo invertimos Ay, en no, pero- acciones? Pero tan... Aunque sea bien seguras o algo así. ya, ¿Y pero- qué pasa? Lo mismo, lo puedes tener en acciones, que es una buena cosa si sabes lo que estás haciendo, pero justamente el mercado va a bajar y si tuvieras cash, no bajaba, porque cash no baja, tampoco sube, pero tampoco baja, es súper seguro. Seguro, ya. Así que es bueno que eso es lo que se llama el costo de oportunidad, Ujú. ¿verdad? Obviamente estamos perdiendo ganancia cuando tenemos cash, pero nos estamos asegurando, es como una póliza de De seguro seguro, ya. contra exacto. el futuro. Y El es cash mejor porque es una póliza de seguro. págase a sí mismo la Correcto. póliza, usted es su propio asegurador y usted tiene el dinero y Pero ¿por qué no tenemos cash, Dolly? ¿Sabes por qué no tenemos cash? porque vivimos Porque vivimos al- no asumiendo Ya. que van a venir estas cosas. ¿no? Al límite, no vivimos debajo de nuestro ingreso Así mensual. que, gran lección para nosotros. Perdonen que hable tanto de esto, pero esta es la gran lección para nosotros. Porque van a saber ustedes de gente que ahora que las casas van a bajar temporariamente, a mí me parece que el mercado va a bajar porque hay gente otra vez que va a perder sus casas. Lo mismo que pasó en el 2008, quizás no tanto, pero, por ejemplo, el petróleo ha bajado. Oh, yeah. El petróleo ahora está a menos de $20 el barril. Yeah. Las compañías de petróleo están perdiendo plata por todos lados. Han tenido que, o van a tener que sacar gente. Esa gente que ya no trabaja, Ujú. después de lo que el Unemployment Insurance les dé, no sé si son 3 meses, 6 meses, van a perder sus casas, algunos de ellos. No van a volver a encontrar trabajo, van a perder sus casas, las casas van a bajar de valor. Aquellos que tienen cash van a aprovechar ese momento para... Es lo mismo de siempre. El cash reina. Así que So, el dinero en El efectivo. rush, exactamente. sí. Ok. Muy bien, estamos con Daniel López y estoy escuchando el teléfono sonar y no veo las preguntas entrando, pero vamos a ver si llegan las preguntas. Deben ser Y, quejas. y esta señora dijo, no importa, la misma pregunta que hizo antes, él tiene seguro social y ella no, pero hacen su declaración juntos, no les va a afectar. Que yo sepa, no. No, No, que no. yo sepa, no. Porque a él le va a llegar. o Sí, a sea, él le va a llegar el cheque, seguro. y no le va a afectar de que ella no Seguro, lo tiene. Ok. Muy bien, gracias por aclarar esa pregunta. Muy bien, no veo más preguntas, pero tenemos 2 puntos más, Daniel.
acerca del gobierno y acerca del futuro. 2 puntos acerca de las 7 lecciones aprendidas del COVID-19. Si recién nos acompaña, hablamos de la lección acerca de la soberanía de Dios, acerca de que este mundo está en dolores de parto. Número 3, estamos todos interconectados. Número 4, somos seres sociales y nos cuesta. El distanciamiento social nos está matando, en cierta manera, y muchos de nosotros no teníamos idea que nos iba a afectar tanto. No, pero... Y puede producir ciertas emociones en nosotros. Pero me encantó la historia que nos dijiste, que eso ayudó con esa pareja que ahora están obligados a hablar. Qué fabuloso, ya ha mejorado su matrimonio. Dios quiera que eso suceda en todas nuestras familias. Amén. Ok, los últimos 2 puntos y las últimas preguntas en el último segmento de Temas Vitales aquí en Radio Amistad 713-520-7900. Estamos nuevamente en vivo en Pueblo Crédito Colombia preguntándole a la gente sobre las cosas importantes de la vida. Disculpe, ¿qué quisiera que sus hijos digan de usted el día que muera? Que tuvieron un padre capaz de dar la vida por ellos, que tuvieron un padre que le amó con todo el alma. Por ser buena madre. En nuestros estudios está con nosotros el doctor Andrés Panasiuk, director de Conceptos Financieros. Doctor, ¿qué nos dicen estas respuestas? Bueno, nos dicen que en la vida hay cosas más importantes que la casa donde vivimos, el auto que manejamos o la ropa que vestimos. Lamentablemente, en la nueva economía de mercado, se nos está animando a que sacrifiquemos las cosas trascendentales en el altar de lo intrascendente. Entonces, mantengamos las prioridades en orden, coloquemos primero las cosas trascendentes y encaremos nuestra vida siendo conscientes de la eternidad. Muchas gracias, doctor Panasiuk. Volveremos con otro concepto financiero en cualquier momento. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos aquí con usted en el último segmento, Temas Vitales, y preguntas están llegando ya. Tenemos una más que dice, un oyente quiere saber si puede vender... Ay, no, perdón, esa no era. Esa voy a llegar enseguida, pero esta, que ya hicieron sus impuestos del 2019, todavía no le han enviado su reembolso. ¿La ayuda es aparte de este reembolso? Pregunta, y ¿cómo se lo van a enviar? ¿Por cheque o depósito directo a su cuenta? Sí, es un cheque aparte de su reembolso, así que dentro de poco se va a sentir muy rico usted, pero no gaste ese cash, no lo gaste en cosas que no convienen, obviamente debemos, pero sí, le van a llegar 2 cheques, su retorno de impuesto normal, si es por cheque o si es por transferencia electrónica, como usted lo hizo en su retorno, pero ese reembolso del gobierno siempre va a ser por cheque a su dirección. Ok, muy bien. Un oyente quiere saber si puede vender su casa actual, aunque debe más de $100,000 para comprarse otra más grande. ¿Puedes dar un consejo? Es una pregunta un poco general, ¿no? Por supuesto que puede. Todo depende de cuánto vale tu casa en el mercado ahora. Porque si tu casa no vale lo que tú pagaste o si el margen de lo que te queda después de vender, porque hay gastos, ¿verdad? No es lo que tú quieres y lo que necesitas para hacer una segunda transacción, entonces quizás no te conviene vender la casa. Pero ahí estamos a las órdenes para hacer números contigo, ¿no? ¿El número, Daniel? 281-744-0644. Ok, muy bien. Ok, no veo otras preguntas, así que tenemos 2 puntos más de lecciones aprendidas del COVID. Muy bien. Lección número 6 tiene que ver con la naturaleza y la función del gobierno civil. Nosotros, la forma bíblica de ver el gobierno civil es el gobierno civil fue instituido por Dios allí después de Noé, para proteger a la sociedad, especialmente de los malos o de las cosas malas. Así que en este caso, el gobierno federal está tomando la iniciativa, porque esa es su función, de en un caso así, está, a mi juicio, tomando las cosas bastante bien y están, aunque son muy dolorosas las medidas que el presidente está dictaminando, ahora creo que ha alargado el
el tema de la cuarentena en Hasta casa el 30. hasta el 30 30 de abril, abril. o sea, Ujú. un mes más. Alguno de ustedes está diciendo, esto me va a volver loco, porque Ujú. ya no aguanto a mis hijos. Espero que vuelvan a la escuela o algo así, pero no creo que va a pasar. Este año escolar creo que en la mayoría de los distritos no va. Pero eso tiene que ver con las limitantes que tiene el gobierno civil de hacer todo lo que necesitamos, ¿verdad? Así que esa es una reflexión mía. El gobierno civil fue hecho por Dios no para suplir todas las necesidades de la gente. No. Creo que es imposible. No, y- Debemos tener una imagen bíblica de para qué Dios instituye las autoridades civiles. Ya, y note que en otros países no van a estar dando $2 trillones a la gente para ayudarles a salir. Y ellos tienen, como todos los países de Latinoamérica y un montón de Europa, Sí. están paralizados también. Sí. Pero los gobiernos no tienen el dinero para dar. Para dar con la forma como están entregando, ¿verdad? ¿Cuánto es? $1.200 Algo así. por cada adulto, Ujú. y aquellos que hacen el retorno de impuestos juntos, ¿verdad? Tienen $2.400 dólares más $500 por cada dependiente. Así que Hay cada que- hijo, ¿verdad? Hay que cuidar mucho Así ese que dinero. no es mucho dinero en Pero- el contexto global, pero por favor, estemos muy agradecidos Amén. porque pudieron pasar esa ley, porque fue todo muy complicado. Y fue Trump el que lo empujó, El que y, empujó, y- ya. y tuvo mucha resistencia, mucha resistencia de de eso. los demócratas. Ok. Un oyente quiere saber cómo justificar $50,000 en efectivo. Su hijo vende carros, pero no ha reportado los impuestos sobre este dinero. ¿Qué puede hacer? A ver. No, yo no entiendo. Quiere saber justificar $50,000 en efectivo. Justificar a los efectos. Bueno, necesitamos más información para la pregunta. Cuando tú tienes que pagar las necesidades básicas de la vida, creo que ese es el contexto de tu pregunta, y resulta que, por ejemplo, cuando vas a pagar la renta y vas a tu complejo de apartamentos y le das efectivo, probablemente te van a aceptar $1.000 en efectivo. Así que no tienes que, en tu terminología, justificarlo. Nadie te va a preguntar de dónde viene ese dinero. Eso es lo que creo que está preguntando. Ahora, si es una cantidad más grande, Oh, yeah. probablemente más de $10,000 generalmente te van a tener que decir, justifícalo. ¿De dónde lo Tienes saca? que explicar de dónde viene. Pero para pagar las necesidades normales de la vida, vas al supermercado y pagas en cash, la cajera no te va a preguntar nada, ¿no? No, Cosas no. así. Ok. Así que espero que estoy entendiendo bien la naturaleza de la pregunta. A ver, Tiene dinero, pero no sabe. ¿cómo invertirlo? No. Estamos... ¿Cómo explicar que lo tiene? ¿A quién? Pero explicar a quién. ¿A quién? ¿por qué No- tiene que...? No tiene que, ok. tiene que justificarlo al gobierno. Ah, Necesitamos más información. Ok, ya. honestamente. Mejor- Es muy difícil contestar este tipo de cosas Sin- sin el contexto global, porque Ok. no quiero estar metiendo la pata cuando le estoy dando algo, ¿no? Ok, entonces llame después del programa al 281-744-0644 y consulte con el profesor Daniel López. No veo ninguna otra pregunta pendiente, aunque escucho el teléfono sonar y yo creo que no van a entrar ni una. Pero Daniel, el último acerca del la última lección. La gran lección de todo esto es esta, entender que va a venir otra vez la plaga de langostas, digamos, del Antiguo Testamento. Va a venir. Va a venir. Va a venir un terremoto, va a venir un tsunami, va a venir un asteroide. Yo no quiero causar temor y todo, pero debemos vivir nuestra vida entendiendo que este planeta Tierra está bajo juicio de Dios por causa del pecado. No tiene nada que ver con Dios. O incluso puede ser un cáncer o algo personal, personal. no necesariamente a nivel global, pero las Correctamente. crisis vienen, las crisis. Las crisis van a venir, Ya. tanto a nivel pandémico, como decimos. La palabra pandemia viene de la palabra pan en griego. Pan quiere decir global. ¿Ok? Por ejemplo, los panteístas, el panteísmo es la creencia en que todo el universo es un Dios. Todo es Dios, Dios es todo. Bueno, una pandemia tiene que ver con cosas que vienen, que son de un alcance tan grande, que todo el mundo
las está experimentando a la misma vez. Yo no sé si usted cree en lo que va a pasar en Apocalipsis. Oh, sí. Ahí va a haber un montón de pandemias. Yo creo que va a ser la era de las pandemias. Sí. Lo que va entre el capítulo 4 al 19 de Apocalipsis va a ser todo pandemia tras pandemia tras pandemia. Y usted acaba con esto de ver el tráiler de la película de Apocalipsis que va a ser en el futuro. Así que tome esto como si fuera un preview de lo que va a ser la película final, de lo que va a pasar con el juicio de los tiempos, ¿no? Y necesitamos estar siempre preparados. Siempre. Hay dos cosas. Siempre preparados para dar respuesta a nuestra fe, a la razón de nuestra creencia, pero también siempre preparados para... Los cristianos no debemos estar en la bancarrota, no debemos estar de cola, debemos estar de cabeza. Y la única manera de estar de cabeza es estar preparados financieramente, ¿no? Exactamente. A nivel súper práctico de la calle, lo que podemos aprender para el futuro, Dolly, es aprendamos a vivir con menos de lo que ganamos para hacer ese colchoncito que habíamos hablado de cash y efectivo, porque otra vez va a venir esto. Quiero terminar con el Salmo 11. Adelante. Quiero terminar con el Salmo 11, un salmo muy, muy bueno para nuestros días. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque verdad que hoy en día ni siquiera puedes escapar a los montes. No. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Ojalá que pudiéramos volar como las aves y no podemos. Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Pregunta del salmista, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una buena pregunta. Si fueren destruidos los fundamentos, yo le propongo a usted que cambie su perspectiva de los fundamentos. Por eso creo que estamos hablando de lo mismo. Y uno de los fundamentos es, debemos estar preparados financieramente para cuando venga lo siguiente, porque va a venir. Amén. Amén. ¿Sí? Necesitamos, el sabio ve el problema y se esconde, o sea, hace algo. Ve que viene, está mirando, está al tanto de lo que está sucediendo. Correcto. Y necesitamos ser sabios, ser personas que no nos agarra desprevenidos. Así es, volvamos a los fundamentos. Amén. Daniel, gracias Amén. Por sabios consejos. Si usted tiene preguntas financieras, también es agente de bienes y raíces, venta de su casa o lo que sea, llama a Daniel al 281-744-0644. Mañana, los beneficios de una dieta baja en carbohidratos. Espero que nos pueda acompañar mañana aquí en el programa de Temas Vitales. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá Temas Vitales.